esfuérzate y sé valiente, dice la palabra, porque tú repartirás a ese pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Cuáles son las dos primeras palabras, iglesia, que el Señor les dice? Esto lo hemos leído mucho. ¿Qué es lo que le dice a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué significa esas dos palabras, iglesia? Que alcanzar la victoria no es fácil, pero no va a ser imposible. Amén. A veces nosotros pensamos, iglesia, no, eso ya el Señor me prometió, me dijo, y ya en el nombre del Señor mañana ya eso va a ser mío. Pero el Señor le aclaró mucho a Josué: esfuérzate, Josué, y sé valiente, porque no va a ser fácil, pero no va a ser imposible. Sí va a ser posible en mi nombre, porque yo voy a estar contigo. A veces nosotros creemos, no, ya Dios nos prometió, nos hizo, y vamos en el nombre del Señor y nos animamos 2 días, 3 días, y como que no vemos, y al 4.º día, y al 5.º, al 6.º y al 7.º, y ya. Pero el Señor dice: esfuérzate y sé valiente. Primero, esfuérzate. ¿Qué significa? Que se te van a agotar las fuerzas. Pero cuando se te agoten las fuerzas, ahí llegarán las fuerzas del Señor. Por eso dice que los que están cansados, dice que volarán como las águilas, que los jóvenes se cansan, pero los que esperan en el Señor, dicen, tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra del Señor. Dios nos dice, iglesia, no va a ser fácil, pero esfuérzate en las fuerzas mías y sé valiente. Nos van a venir cosas a amedrentarnos, iglesia, a tratar de acobardarnos, pero Dios dice, sé valiente. Pero ¿qué decía el versículo anterior? Dios, yo Jehová, estaré contigo. Nadie podrá hacerte frente porque el Señor va delante de ti, hermano. Y ahí sí le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Nunca se le olvide eso. Yo voy contigo, yo voy delante de ti, yo te entregaré esa victoria. No va a ser fácil, pero no va a ser imposible porque yo voy delante de ti. Eso me acuerdo una vez cuando yo estaba en ese proceso de esa enfermedad y entonces oraban por mí. Yo le decía, no, ya mañana me voy a levantar bien, ya no voy a tener nada. Ya el milagro está así como las películas que uno veía en Semana Santa y el Señor llegaba y entonces se levantaba y uno tenía esa perspectiva, ¿cierto? De que ya de una vez se iba a levantar. Dios lo puede hacer, claro que sí, pero entonces se nos olvida la otra parte, que la mayoría de esas personas llevaban años enfermas, como la mujer de flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía? Y dice la palabra que eso visitaba médicos, iba para acá, allá, hasta que llegó Jesús. O el paralítico que estaba esperando a ver quién lo lanzaba al pozo a ver, y el que lo lanzaba ahí se levantaba. O sea, nos llevaba años así. Habían ciegos que habían nacido con esa condición, que nunca habían visto en su vida, pero Jesús los sanó. Y a veces la victoria es así, iglesia, lleva tiempo, pero Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos quieren ser esforzados y valientes? Pero ¿qué le dicen en el segundo lugar de ese versículo? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Primero, iglesia, Dios le dice en ese versículo, esfuérzate, Josué. Iglesia, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿qué es lo segundo que le dice? Porque tú tienes ya una tarea y eres el encargado de repartir la tierra. Ahí que nos dice, iglesia, que debemos ser buenos administradores, ¿sí? Que debemos saber administrar la victoria que Dios nos da. Porque Dios es un Dios de orden. Es un Dios que sabe administrar los recursos. ¿Qué pasa, iglesia, cuando nosotros vemos, digamos, a una persona que le llega dinero de un momento a otro? Imagínese que usted está en ese lugar y le llega una gran bendición sin usted hacer nada. Y ya tiene usted 3 casas, tiene 4 carros de un momento a otro. ¿Cuál sería su reacción? ¿O cuál es la reacción de toda persona que de pronto le llega esa bendición o le llega ese momento, esa victoria? Créame, iglesia, que todo eso tiende a uno a embriagarlo. Oiga, yo merecía todo esto, ¿cierto? Por eso a veces, iglesia, la victoria no va a ser fácil, va a ser un proceso, porque Dios nos va a preparar en nuestro carácter, para que cuando llegue esa bendición, tú vas a ser el encargado de repartir. Por eso, iglesia, la bendición no es solamente para mí, sino quiere bendecirme a mí, para bendecir a otros. Cuando a usted Dios le revela una palabra, de pronto llega una persona y está viviendo algo parecido a lo suyo, y usted tiene una palabra y le da esa palabra. Eso es que usted ya recibió bendición y ahora la está dando en el nombre del Señor.
Y no solamente en palabra, en una oración, en algo material, en una bendición que Dios le ha provisto a usted, que yo tengo esto y ahora quiero dárselo a usted. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida y debemos entender, iglesia, la bendición, el llamado, el propósito, las promesas que Dios tiene para nuestra vida, no solamente son para mí, que Dios me bendice, pero también yo sea un gran administrador. El verdadero llamado es ir a sanar a los enfermos, ir a sanar a los quebrantados de corazón, ir a pregonar libertad a los cautivos, dice la palabra de Dios. Por eso, si tú has sido bendecido, es para bendecir a otros. Es para comenzar a bendecir primero en nuestra casa. Ese principio es así. ¿A dónde Dios envió primero a los discípulos a predicar, a evangelizar, a ser discípulos? Dice, primero comiencen ¿a dónde? En Israel, en la casa de Israel. Y ahí sí comiencen a todo el mundo hasta llegar al final donde no llega nadie, allá pueda llegar la palabra del Señor. Y eso es lo que quiere el Señor. Podamos ser instrumento en el nombre del Señor para bendecir a otros. Para bendecirlo a través, iglesia, de nuestro testimonio, a través de lo que somos delante del Señor, para que Él nos muestre como un testimonio delante de otros. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta tarde?